Daniel, si le das a ese botón rojo, que no activa ninguna bomba, pero sí activa la grabación de esta actividad. Bien. Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias por estar esta fría y nubosa mañana y tomarse el tiempo de estar en este espacio para compartir, para intercambiar y para seguir formándonos todos juntos. En el marco de este ciclo de webinars que hemos organizado desde el Consejo de Educación Técnico Profesional, la UTU, en el marco del proyecto Mandela en UTU y el proyecto Mandela también en Educación Media, dado que también el Consejo de Educación Secundaria está trabajando en la misma línea. Y bueno, este es el tercer webinar con diferentes temas que tratamos de por lo menos abarcar todos aquellos temas que hemos recogido en la experiencia y que nos parece que son buenas puntas para pensar cómo construimos la educación inclusiva y cómo generamos entornos inclusivos. Y en particular este webinar de hoy se trata sobre entornos digitales inclusivos, por eso tenemos un panel bien potente, con mucha experiencia en el tema, que nos va a hacer pensar. Y por eso va a arrancar mi amigo Daniel Espíndola, es coordinador del campus virtual de la UTU, también es docente. Bueno, todo tuyo, Daniel, acordate, 20 minutos. A los 20 minutos te silenciamos. Esto es así de radical. Bueno, gracias Jorge, buen día a todos. La idea es presentar un poco lo que hacemos y lo que encontramos como factores para la inclusión educativa en los entornos virtuales de aprendizaje y también analizar algunas brechas muy evidentes que éstas presentan y que impiden una inclusión real. Como dijo Jorge, mi nombre es Daniel Espíndola, soy el coordinador docente de campo virtual y desde el año 2000 trabajo en educación a distancia y del año 2016 en UTU. Los años anteriores trabajé en organismos internacionales, ONG, sobre todo en la educación no formal, y también en la educación formal en algunos ámbitos privados. Desde ahí entonces un poco mi experiencia y 4 años en la UTU actualmente. ¿Qué es Campus Virtual? Campus Virtual es la responsable de todas las acciones, o de muchas de las acciones, que usa tecnología educativa con base a Internet. Hacemos formación en tutorías virtuales, desarrollamos carreras, somos como una pequeña escuela virtual de 1000 alumnos, tenemos formación de docentes en tutorías virtuales, que tenemos 1000 docentes habilitados en estos años. El campus se creó en el 2008, y desde ahí hasta ahora hemos formado docentes para la tutoría virtual en un número aproximado de 1004 personas. Tenemos como decía, teníamos 4 carreras en nuestra escuela virtual. Por otro lado, damos soporte a diversos cursos y talleres y actividades de capacitación en línea, como esta, del programa Mandela, que usan la plataforma Moodle de nosotros. Y por otro lado, en este momento de pandemia, de urgencia sanitaria, damos soporte a todas las carreras terciarias del país. Estamos en unos 58 centros dándoles soporte con unos 10.000 estudiantes, que lo usan como complemento de la presencialidad o como emulación de la presencialidad cuando no la hubo. Y también apoyamos muchas cosas junto a Ceibal en el uso de la plataforma CREA. Entonces, más o menos, el campus virtual tiende a ser un referente dentro de la UTU para el uso de la tecnología educativa con base a Internet. Viendo factores de inclusión, los más evidentes, comencemos por los más evidentes, la inclusión territorial. Los entornos virtuales de aprendizaje permiten hacer una inclusión de gente que quedaba excluida por razones de distancia. Campus Virtual nace en el 2008 para darle posibilidades educativas a mucha gente que quedaba fuera de la oferta de educación terciaria por su lugar de residencia. Entonces, la oferta local no podía satisfacer algunas necesidades. El ejemplo más típico, y siempre lo ponemos porque fue con el que
comenzó todo es la formación de prevencionistas. La ley exigía tener a las empresas tener prevencionistas y en un montón de departamentos no se podía hacer formación presencial por falta de docentes locales y había una alta demanda de la gente de la localidad. La posibilidad de instrumentar a través de entornos virtuales de aprendizaje una oferta terciaria en prevencionista permitió que hoy todo el país tenga la misma oferta, el mismo programa, en todo el territorio nacional. Entonces, un factor de inclusión importante es el que hace cuenta de lo territorial. Es muy evidente, pero hay que nombrarlo porque a veces sobre todo los montevideanos no dimensionamos la relevancia que tiene de llevar una oferta educativa por estos medios a localidades del interior, y cuanto más profundo, el interior más profundo, mucho más significación tiene esta oportunidad educativa. Otra cuestión que tiene que ver también con las distancias, tiene que ver con que se pueden incluir a personas que residen en el exterior. En NUTU todavía no lo tenemos bien resuelto, lo estamos discutiendo, pero hay mucha gente que reside en el exterior que podría estar terminando sus ciclos educativos, y este medio se lo permitiría, el medio de los entornos virtuales. No lo tenemos bien resuelto. Uruguay sí tiene algunas cosas bien resueltas a nivel de secundaria, y tenemos que avanzar hacia eso. El uruguayo, por más que resida donde resida, sigue siendo un ciudadano uruguayo y tiene que tener el derecho a poder, por lo menos, finalizar ciclos educativos para los cuales hizo un gran esfuerzo y por algún motivo no lo pudo finalizar. Entonces creo que es una buena oportunidad que estos entornos le permitan a gente que no están residiendo en el país. La otra razón muy obvia es la flexibilización de los tiempos. Para una persona, nosotros las 4 carreras que tenemos, 3 que son de la escuela nuestra y la otra es en acuerdo con UDELAR, la gente que toma, el 80-85% son trabajadores a tiempo completo, y la flexibilización de los tiempos que permite la educación a distancia es la que les permite continuar estudios o realizar una carrera. Entonces la flexibilización de los tiempos como un factor de inclusión para mucha gente que de otra manera no podría. Por otro lado, hay muchos programas para colaborar, para facilitar la inclusión de gente con ciertas discapacidades, por ejemplo, de visión, auditivas, etc. Existen esos programas, están disponibles, algunos tienen costos, por lo tanto la educación a distancia no debería ser no inclusiva, sino también inclusiva para la gente que tenga problemas de algún tipo. Existe hoy, y cuando lo digo existe, no debería, es porque nosotros todavía no lo tenemos totalmente instrumentado, aunque en algunos casos algo se ha avanzado. En muchos casos, con personas con ciertas dificultades en nuestras carreras, en nuestros cursos, se toma muy en cuenta esto y se compensan actividades. Tenemos muchos casos de personas en silla de ruedas, sin poder movilizarse, etc. Y hay algunas actividades presenciales, visitas a empresas, por ejemplo en logística, al aeropuerto, al puerto, etc., que son obligatorias. Bueno, cuando algo lo impide, lo que tomamos nosotros en cuenta es ponerles actividades complementarias que compensa esa actividad para la cual no puede concurrir. Por ejemplo, gente de Artigas que tiene que venir a Montevideo y además en Montevideo tiene que hacer todo un recorrido. Bueno, cuando hay un impedimento, nosotros lo tomamos en cuenta y buscamos acciones complementarias y compensatorias para que la persona pueda cumplir con las obligaciones del programa, pero tomando en cuenta sus imposibilidades concretas. Otra cuestión de inclusión bien importante es que es una modalidad muy interesante y muy validada a nivel mundial,
para personas que están en cárceles. Uruguay ha avanzado muy poco en esto, en el uso de la instancia. UTU tiene una experiencia, ICAS hizo una experiencia interesante. Se sigue recurriendo a la presencialidad en la educación en cárceles, pero todos sabemos que por entornos virtuales de aprendizaje la posibilidad de incluir a personas reclusas es altamente posible, altamente ya validada en el mundo entero. Casi todas las cárceles del mundo, sobre todo el mundo desarrollado, existen programas. Muchas veces los directores de cárceles tienen cierto temor con el tema de la seguridad por Internet. Se puede hacer en sistemas de intranet, que si es un factor de riesgo el uso del Internet, puede ser en un sistema de intranet y puede funcionar muy adecuadamente sin problema ninguno. Yo he tenido experiencias con poblaciones en cárcel y funciona muy adecuadamente. Entonces es un factor, los entornos virtuales de aprendizaje, para personas que presentan esta realidad. Otra experiencia bien interesante, la que hicimos el año pasado junto con secundaria, para los estudiantes deportistas destacados que tenían que, por un periodo muy prolongado de tiempo, irse, en este caso a China, a recibir una beca deportiva. Logramos mantener el vínculo educativo de todos estos estudiantes a través de los entornos virtuales de aprendizaje. Eran estudiantes presenciales, pero haciendo un esfuerzo de coordinación, de articulación, con las direcciones, los adscriptos y los docentes de estos estudiantes, pudimos hacer que se mantuvieran un vínculo educativo. La experiencia es para perfeccionarla, para profundizarla, obviamente. Fue una experiencia piloto, pero muy interesante, de que existe a través de los entornos virtuales de aprendizaje la posibilidad de que personas que están obligadas a no poder concurrir al centro educativo pueden mantener el vínculo educativo y pueden mantener la ruta de aprendizaje independientemente de la distancia en la que se encuentran. Eso en cuanto a los factores de inclusión. Creemos que estos factores de inclusión educativa son muy relevantes, apuesta a gente que de otra manera no tendría oportunidades educativas, y mejora la posibilidad de esta gente para continuar su ruta de formación. En cuanto a las brechas, la más obvia de todas, la de la conectividad. Teníamos quizás una ilusión de que Uruguay tenía todo resuelto de la conectividad, y si bien es el país que lo tiene más resuelto, no lo tiene 100% resuelto. No existe la misma conectividad, la misma calidad de conectividad en todo el país y en todos los sectores sociales. Esto quedó muy en evidencia cuando se masificó el uso de CREA y de Moodle para educación. Hubo mucha gente que quedó excluida por falta de conectividad o por baja calidad de la conectividad. Entonces, no es un factor menor el de la conectividad. Reconociendo que somos el país de América Latina con mejor conectividad del país, indudablemente hay sectores excluidos de esta conectividad de calidad, algunos de la conectividad directamente y otros de una conectividad de calidad en velocidad, etc. Entonces, acá hay una brecha muy importante que tenemos que resolver a futuro. Por otro lado, la otra muy evidente es el equipamiento. Podemos tener conectividad, pero podemos tener equipamientos de no última generación, y que pueden ser incompatibles con las exigencias que le damos nosotros a los estudiantes desde la propuesta educativa nuestra, sea en CREA, sea en Moodle, etc. Y en esto también se evidenció en este tramo de pandemia que muchos docentes quedaban excluidos, cosa que a mí en lo personal me sorprendió, que un porcentaje de docentes no tuvieran equipamiento adecuado, porque la exigencia no es muy alta tecnológicamente y no podían acceder correctamente. Después hay todo otro problema, que no lo señalo acá, pero es el exagerado uso del celular para todos los entornos virtuales de aprendizaje,
que normalmente tienen sus dificultades. Son recomendados para hacer algunas acciones, pero no todas. Pero bueno, eso ya es cultura, sobre todo de los más jóvenes, que usan mucho el celular y que no es el que da el mejor servicio para un uso adecuado y dinámico de los entornos virtuales de aprendizaje. Otra brecha muy importante son las competencias digitales, tanto de estudiantes como de docentes, como del entorno familiar. Quedó muy en evidencia también esta pandemia de que hablábamos de que había mucha cultura digital y mucho uso digital en los jóvenes, y descubrimos, o no descubrimos, afirmamos lo que sospechábamos, que había más cultura de uso de redes que de un correcto uso de todo lo digital. Y no es lo mismo usar redes sociales para algunas cosas que usar entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, hubo y hay todavía mucha deficiencia de uso, de correcto uso, de profundo uso, también en los jóvenes, que creíamos que eran ya los nativos digitales, hablábamos, y son nativos de redes, y con gran posibilidad de pasar a ser nativos digitales, pero a veces tienen un trecho a recorrer, y que en este contexto de alarma sanitaria quedó muy evidente. Los docentes presentan una baja competencia digital en un porcentaje altísimo. Sorprendentemente, los requerimientos que nosotros hemos tenido, algunos son muy, muy primarios, muy de cosas demasiado básicas, y entonces, bueno, lograr que eso vaya mejorando para llegar a usar los entornos virtuales de aprendizaje es importante. Los entornos familiares, obviamente, según clase social, según tipo de uso también, sobre todo esto para los más jóvenes, que importa el fortalecimiento de esto y el acompañamiento familiar. Bueno, un montón de gente no podía hacer acompañamiento porque les faltaban estas competencias básicas de uso de lo digital. Otro factor es la escasa formación en tutoría para entornos virtuales de aprendizaje. Si uno analiza lo que pasó cuando masificamos el uso de las plataformas educativas, claramente nuestro colectivo docente no estaba preparado, no estaba en condiciones de afrontar. No lo elegimos, nos agarró inesperadamente, pero lo que quedó muy en evidencia es que el porcentaje de la gente que tenía formación para usar muy básicamente y hacia arriba los entornos virtuales de aprendizaje era un porcentaje bastante menor. Yo me animaría a decir que según los niveles puede estar rondando entre el 30-40%, que era adecuado, por lo menos de lo básico hacia arriba, y un 50% a un 60% presentaban muchas dificultades. Creo que hoy todavía debe haber un 30-35% que tienen casi las mismas dificultades del punto de arranque, y eso, bueno, es una brecha a superar, porque si no tenemos una orientación, una posibilidad de liderar procesos en los entornos virtuales de aprendizaje, el esfuerzo solo del estudiante, solo del núcleo familiar, no es suficiente, y bueno, tenemos que invertir mucho más en esto de la formación, en el uso de los entornos de parte del colectivo docente. Es un pendiente que tenemos. Mucho se avanzó, pero mucho está pendiente. Por último, otra brecha que tenemos es las escasas políticas y de reglamentación para el desarrollo de esta modalidad educativa. La modalidad educativa está en todas las universidades privadas, está en la UDELAR, está en el CFE, está en la UTU, está en los otros consejos, pero hay poca reglamentación y hay poca política de incentivo a esto. Muchas veces tenemos que lidiar en los entornos, lo que hacemos en los entornos virtuales de aprendizaje, con normativas y cuestiones que están pensadas para la presencialidad. La no adaptación de reglamentación que permita tener reglamentaciones específicas, muchas veces dificulta el mejor uso y lograr mejores resultados. En la UTU demoramos 2 años y medio, casi 3, en que existiera un reglamento, un REPAG, que se le llama en la institución,
que contemple lo presencial y que contemple lo que es a distancia. Y demoramos 3 años. Desde el 2008 existe el campus y recién este año tenemos un REPAS que contempla la educación a distancia. Entonces, también es una brecha porque si hubiera más políticas explícitas, si hubiera más reglamentaciones claras, todo esto podría desarrollarse mucho más en el país. Bueno, hasta acá dejo. Jorge, te paso. Les agradezco a todos y adelante tú, Jorge. Buenísimo, Daniel, muchas gracias. Bien clarito lo que planteás. Esto de tensionar el concepto de inclusión, de ponerlo en los diferentes escenarios y también lo que evidenció esta situación de emergencia sanitaria que aún seguimos transitando, y la idea también que nos hiciera pensar, bueno, cómo efectivamente nuestras herramientas e instrumentos favorecen o no procesos de educación inclusiva, en particular para los diferentes colectivos que nos convocan en esta charla. Recuerden, pueden ir haciendo preguntas por el chat, ya tenemos algunas preguntas que nos llegaron antes del día de hoy, y también que esto va a estar colgado en el canal de YouTube, para que lo puedan ver después o puedan compartirlo posterior a este webinar. Bien, siguientes expositoras, Viviana Linale y María Eugenia Rodino del Centro de Recursos para Estudiantes Sordos del Consejo de Educación Secundaria. Todos ustedes. ¿A quién le paso el comando? A Viviana. A Viviana. Un segundo, Viviana. Bueno, mientras comenzamos, saludarlos a todos, agradecerle a Daniel por la exposición. Y bueno, nosotros vamos a centrarnos específicamente en el componente tecnológico, con lo que tiene que ver con el acceso a entornos digitales y a herramientas que son de acceso libre y gratuitas para que los estudiantes puedan aprovechar los recursos que tenemos disponibles, tanto en aplicaciones como en plataformas y entornos web. En ese sentido, nos vamos a centrar en rampas digitales. Viviana va a hacer un recorrido de las distintas rampas digitales, no específicamente orientadas a la discapacidad, sino a permitir el acceso a aquellas personas que puedan acceder a un espacio web, a un entorno digital. Por eso hablamos de rampas digitales y no de un software específico para determinada discapacidad o para determinada problemática que muchas veces se escucha decir, sino una herramienta que permite el acceso para todos sin importar cuáles sean sus características y sus posibilidades de acceso. Así que bueno, dejo a Viviana porque tiene mucho para presentar. Y ya estás, Vivi, con el comando. Sí, ya lo tiene. ¿Se escucha? Ahora sí. Bien. Bueno, gracias, María Eugenia. Bueno, queríamos empezar esta presentación con esta imagen, que hace muchos años que trabajamos con personas con discapacidad, con María Eugenia, y esto es algo que escuchamos, o de la familia, o de los profesores, o de los mismos estudiantes: no puedo, no puedo, no puedo. Y las rampas lo que hacen es permitir que los estudiantes puedan acceder a subir algún otro escalón. La accesibilidad es el grado en que todas las personas pueden utilizar un objeto, como decía María Eugenia, visitar un lugar, acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades, y a veces teniendo en cuenta hasta sus preferencias. Las rampas digitales son recursos tecnológicos que permiten usar, como decía María Eugenia recién, el mismo software a todas las personas, independientemente de si tienen o no una discapacidad. Quisimos empezar con esta imagen porque cuando nosotros hablamos de entornos digitales inclusivos, tenemos que tener en cuenta que si brindamos un abanico de posibilidades, posiblemente
una de estas rampas que sea muy necesaria para una persona y que la habilita a acceder a la información, no es necesaria para otro tipo de personas o para otro tipo de gustos, porque todos somos distintos y necesitamos cosas distintas y nos gustan cosas distintas y nos implicamos de forma distinta y tenemos diferentes formas de percibir. Entonces, esto es muy importante, que el hecho de ofrecer un abanico cuando nosotros trabajamos con entornos hace que cada uno pueda acceder a la información de la forma que se sienta más cómodo. Bueno, como la presentación es muy corta, tenemos muy poquito tiempo, no vamos a ingresar a todo esto, pero sí queremos contarles que las rampas digitales nos habilitan para crear secuencias, para que la información esté clara todo el tiempo, que sepamos en qué lugar estamos, cuánto nos falta, cuánto recorrimos, sirven para organizar la información, algunos lentes sirven para manejar el mouse, las cámaras también se transforman las cámaras de los dispositivos se transforman cumplen la función y emulan un mouse. Los teclados se pueden transformar de distintas formas para hacerlos accesibles. La forma en que creamos y compartimos textos hacen que sean o no traducibles a cualquier lengua. Los programas de barrido hacen que podamos acceder a la información sin scrollar o sin mover el mouse. Los programas de emulación hacen, como recién decíamos, un pulsador, emula el uso del mouse. El acceso a la pantalla es muy importante, ahora en un ratito Beatriz va a hablar de eso, supongo también. Programas de geolocalización, el tipo de, por ejemplo, de pictogramas que utilizamos en la comunicación alternativa o aumentativa, el tipo de pictogramas, la organización de las web, que esto es algo nuevo que muchas personas no lo tienen en cuenta, que vamos a hablar un poquito de eso, los programas de voz que hacen que las personas por medio del audio puedan escribir. Bueno, todos estos son algunas de las posibilidades. Adentro de cada una de estas palabras hay información y muestras y videos, pero no lo vamos a ver en este momento porque no tenemos tiempo. Vamos a ver algunos emuladores de ratón. Estos son unos hardware que hacen que, por ejemplo, se pueda utilizar el mouse moviendo el mentón, o que puedan utilizarse enganchando con una palanca, o que puedan manejarse el mouse simplemente rozando el dispositivo como estos, o que es al revés del anterior, que hay que apretarlo para que funcione, una placa de joystick que se puede transformar en un mouse. También tenemos todo este tipo de pulsadores. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar el mouse, pero todo esto hace que las personas que se les dificulta utilizar el mouse o que prefieren usar otro dispositivo, pueden hacer clic agarrando esta palanca, o pueden hacer clic pulsando todo este dispositivo, o para hacer clic tengan que soplar, o puedan utilizar el mouse con un pie. O sea, son una cantidad de dispositivos que existen para el uso y el acceso a la computadora. Aquí vemos un chico con un teclado. Yo siempre cuento que la primera vez que vi un teclado así lo creó María Eugenia en el Liceo 32 y le puso todo alto contraste, unos teclados comunes para que un estudiante que tenía baja visión lo pudiera ver, y quedó súper claro. Ella está utilizando el mouse con el mentón. Ella está utilizando el mouse con un dispositivo mucho más grande. Ella está utilizando el mouse con un dispositivo para soplar. Él está utilizando un joystick especial para hacer clic. Aquí vemos también, esto se puede hacer casero, sostener el teclado para que no se mueva, un dispositivo para la mano para acceder a las teclas. Este es muy casero, tiene una varita de madera. Es lo mismo que tiene acá. Esta se puede utilizar en la cabeza o utilizar a los costados de la cara, donde le resulte más claro. Este es un dispositivo de velcro que se puede poner en cualquier dispositivo para poder acceder. Bueno, hay mucho
muchos recursos que se pueden utilizar y si bien algunos son caros, se pueden hacer con un costo muy, muy bajo. Bueno, ¿qué tiene que tener ya que estamos hablando de entornos digitales accesibles, qué tiene que tener una web? Esto es básico, tiene que tener muchísimas cosas, pero si muchos de nosotros estamos trabajando con web, tenemos que saber que en el inicio la información tiene que ser muy clara, despejada. Puede haber un lector de pantalla, un video de lengua de señas, textos traducibles, o sea, textos que no estén puestos en imágenes, utilizar la metaetiqueta para que los buscadores la encuentren. O sea, cuando construimos una web, utilizar esta posibilidad, evitar los pop-up porque la publicidad confunde, o sea que si vamos a hacer una página web en un entorno de estos gratuitos, que existen muchos, tener en cuenta que algunos de ellos utilizan muchos de estos recursos de publicidad y no confunden, o sea que si podemos elegir, porque son todos parecidos, por ejemplo, sitios de Google no utiliza este tipo de publicidad. Las imágenes, si vamos a utilizarlas, tienen que tener texto alternativo, o sea que cuando nos paramos por encima del mouse aparezca el texto y pueda ser leído por los lectores de pantalla. Una buena herramienta de búsqueda. Una barra de navegación que sean todas las páginas igual, no que vaya cambiando a medida, si está la barra arriba, que sería lo ideal, no que esta barra esté cambiando todo el tiempo en diferentes páginas de la página web. Un botón de volver. Esto no es menor cuando estamos utilizando una página ¿a dónde vuelvo? Bueno, vuelvo al inicio o vuelvo al último lugar que estuve, y esta ruta de migajas que sea bastante accesible y que sea fácil de encontrar. Un botón de contacto arriba a la derecha, también ahora, cuando las páginas no están usando una bitácora, o sea, cuando no son con un entorno de blog, que son muy largas, poder poner debajo también la dirección, el teléfono, el contacto, todos los datos de contacto que podamos y queramos poner. En el caso que estemos utilizando un blog y una bitácora, nos podríamos quedar con el botón arriba, o si no, poner de repente hasta 5 posts y después poder pasar a siguientes, o poner un lugar, en algún lugar del blog, donde podamos elegir la información para que no se nos pierda. Cuidar mucho la sobrecarga cognitiva, que no sea una web que uno entra y no sepa, se confunda, no sepa para dónde acceder. Capaz que es mejor estas que son como redes, que entro a un lugar y ahí hay otra información y puedo volver, y como la información bastante despejada. Los enlaces para abrir, si son enlaces dentro de la web, no abrir otra página, pero si me voy a otro lugar, que se abra otra pestaña. ¿Por qué? Porque después me cuesta volver, a veces no es fácil entender que esa flechita a la izquierda me va a llevar a la página anterior. Estas son algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando creamos una web accesible. Aquí les voy a mostrar rápidamente un programa que es ese que hace que por medio de la cámara yo pueda utilizar la computadora moviendo mi cabeza. Pasa que algunos son de Android, así que no los voy a poder mostrar en este momento. Acá van a ver que la persona está moviendo la cabeza, y cuando mueve la cabeza aparece, se mueve el mouse. Y cuando se detiene unos 3 segundos, allí hace clic. Esperen un momentito que me equivoqué cuando... A ver. Voy a salir un minuto porque me equivoqué cuando compartí, no puse compartir en la voz. Ahora sí. Este es un programa que se instala en los celulares y sirve para que pueda, por medio de pictogramas, que pueda por medio de hablando, que pueda hablar, y el programa va escribiendo todo lo que estoy diciendo. Ustedes van a ver que ahora voy a empezar a hablar y va a empezar a escribir todo lo que digo. Este programa lo que hace es escribir mientras yo estoy hablando. Es bastante seguro y generalmente escribe todo lo que estoy diciendo.
La parte de configuración permite agrandar las letras del tamaño que me sea cómodo, y en más opciones me permite poner fondo blanco, fondo negro, elegir el idioma principal y el secundario, guardar las transcripciones durante 3 días y otras opciones de configuración. Este programa es súper bueno. Están de repente en una reunión y se ponen de acuerdo en que van a hablar uno por vez, ponen el celular sobre la mesa y va a escribir para las personas que quizás necesitan seguirlo con texto, lo van a poder seguir de esta forma. Let Me Talk es un programa que se comunica por medio de pictogramas, y los pictogramas no es menor. Nosotros vamos a ver que ahora en un minutito que hay un programa que se llama, una página web que se llama Arasac, que tiene todo este tipo de imágenes, que son las imágenes que se utilizan para la comunicación aumentativa y alternativa. Yo las puedo crear, las puedo descargar, las puedo transformar y las puedo volver a compartir con la comunidad. Estoy hablando rápido para que no se pase el tiempo. Aquí les voy a mostrar, este es el programa para celulares, también se llama Let Me Talk. Y permite abrir, seleccionar voz si lo necesito, y permite por medio de pictogramas. Yo necesito ayuda. Yo elijo los necesito pictogramas ayuda. y el programa va a hablar. Yo quiero, yo. Está creado se pueden crear carpetas, ya viene con carpetas creadas que yo puedo enriquecer. Galleta de chocolate. Yo quiero galleta de chocolate. Lo que tiene de bueno es que cuando subo una imagen nueva, yo le puedo poner toda una frase y el programa va a decir todo lo que yo le voy a poner a esta frase. ¿Ah? Por ejemplo, yo voy a crear ahora una carpeta que se llama Mi Familia, y aquí puedo poner todas las fotos de mi familia con las imágenes. Entonces el usuario, haciendo clic en imágenes, puede hacer que el programa hable. Yo creo una nueva carpeta que se llama Mi Familia. Ahora me voy a ir a una carpeta que ya existe, que es de alimentos, y puedo agregar acá, por ejemplo, una imagen de quiero una Big Mac. Todo el texto que le ponga a la imagen es lo que va a decir el programa. Entonces, si la persona va a McDonald's, por ejemplo, puede hacer clic y le va a decir al cajero qué es lo que quiere. Estoy poniendo en esta imagen, quiero una hamburguesa Big Mac. Esta imagen se va a llamar así, entonces cuando el usuario... Quiero una hamburguesa Big Mac. Quiero una hamburguesa Big Mac. Bien. Este también es para... Beatriz, ¿vas a mostrar Lazarillo? Porque si lo vas a mostrar no lo muestro. No, no vamos a mostrar Lazarillo. Dale. Entonces, ¿qué es Lazarillo? Lazarillo es un programa que si bien fue creado, esto es algo muy importante. Muchas veces cuando buscamos rampas o programas o software que nos ayudan a acceder a la información o que nos ayudan para ubicarnos, el programa fue hecho para determinada discapacidad o persona con discapacidad. En este caso, yo les quiero contar que este programa es un programa que usa un GPS y que nos ubica todo el tiempo, y yo, que soy un usuario de este programa, no tengo baja visión, bueno, sí uso lentes, pero no necesitaría este programa para ubicarme porque no veo, sino que lo necesito porque me pierdo. Entonces yo utilizo este programa todo el tiempo, es uno de mis GPS, yo utilizo varios GPS, y se los quiero mostrar. Imagina la ciudad a oscuras. Sabes a dónde vas, pero para ti no hay anuncios, y algo sencillo como entrar a un café se vuelve un desafío. Lazarillo App es la aplicación guía de orientación inteligente para personas ciegas o con baja visión, que permite mayor interacción con el entorno. Desde el celular direccionará al usuario y anunciará lugares de interés por mensajes de voz. La aplicación se enfoca en el servicio y usabilidad, logrando guiar a las personas en su recorrido por la ciudad, indicando la calle por la cual transitan y los nombres de las intersecciones a medida que avanzan
en el camino. Lazarillo además permite la vinculación con el entorno, revelando lo que hay alrededor, paraderos de transporte público, cajeros automáticos y locales de servicio que se encuentren cerca. También permite encontrar bancos, comida, tiendas, centros de salud, arte y recreación, edificios públicos, centros educacionales y de entretenimiento. La aplicación permite guardar sitios favoritos como un restaurante, el lugar de trabajo e inclusive el asiento preferido del parque. Lazarillo App complementa el servicio proporcionando información sobre instituciones, eventos, actividades, talleres y ofertas de trabajo para personas con discapacidad visual, todo en un solo lugar, facilitando que los usuarios participen de estos espacios sociales. Es completamente accesible. La aplicación es compatible con los lectores de pantalla TalkBack y VoiceOver, incorporados en los teléfonos Android y iPhone, los que permiten activar funcionalidades mediante gestos táctiles. Lazarillo App es tecnología inclusiva presente en todo el mundo y está disponible en múltiples idiomas. Descarga y usa la app gratis en Google Play y App Store. Lazarillo. Sí, como les contaba, si bien fue creado para personas con discapacidad visual, en realidad cualquier usuario podría, yo soy una de las usuarias de Lazarillo, cuando me pierdo me pongo el auricular y me ubica enseguida que tengo alrededor, donde está la calle anterior, la calle, por qué calle estoy, me ubica inmediatamente. Bueno, Arasac es uno de las páginas que le decía, de los entornos que nosotros podemos descargar muchas imágenes, transformarlas, volverlas a compartir con la comunidad, son imágenes que ya se pueden utilizar con derecho de autor. Este tipo de imágenes son las imágenes que utilizamos cuando creamos contenido para comunicación aumentativa y alternativa. Pictotraductor, ¿cuánto me queda para...? Me perdí en el tiempo. ¿Hola? Es que no estoy viendo ay, perdón. No estoy viendo el chat. Bueno, lo muestro. Traductor es un programa que yo voy a escribir. Mi casa es. Yo empiezo a escribir y se empiezan a poner todos los pictogramas, cambia texto por imágenes, por pictogramas. Si me creo una cuenta, puedo personalizarlo, o sea, puedo tener todas las imágenes que yo quiera para trabajar. Wikipicto es también de Picto, de Wikipicto, que busca pictogramas, que tiene una lista de pictogramas, que es muy accesible también para trabajar en comunicación aumentativa. La pictoagenda lo que hace es que yo pueda crear una agenda, esto tiene que ver con las rampas, que lo que hacen es organizar la información y organizar la vida de las personas. Entonces cuando yo creo una agenda, lo que hace es decirme cuándo esta actividad se realizó, cuándo no se realizó, cuándo no se va a realizar, y puedo ir poniendo encima de ella, por ejemplo, desayuno, puedo ponerle la hora y todo, yo lo estoy haciendo muy rápido. Vivi. ¿Sí? Hola. Te quedan 26 segundos, más o menos. Dale. Más o menos 3, 4 segundos. Pero cerrá tranquila. No. Simplemente les voy a contar lo que existe. Este es un programa que lo que hace es que yo pueda poner cualquier texto en pantalla y va pasando de a poquito en el tamaño que yo quiera, que hace que lo usan los comunicadores. Tampoco me da para mostrarlo. Este programa traduce voz a texto, o sea que yo voy a hablar. A veces cuando a los que no les gusta escribir, a los docentes que quieren grabar una conferencia, se lo ponen, y cuando termina la conferencia les va a quedar en texto todo lo que dijeron, y también, bueno, sirve para personas que lo necesiten para... Este programa traduce texto a voz. Listo. Bueno, Vivi, buenísimo, una genia. A 1000. A 1000, pero creo que fue bien potente toda la información que vertiste. Ya hay varios compañeras y compañeros en el chat preguntando cómo llegar a los recursos. Bueno, todas estas herramientas, hay un montón más que favorecen, bueno, el acceso de todos los estudiantes, en particular los estudiantes con discapacidad, a los materiales, a las propuestas, a las consignas y demás. Capaz que después le podemos pedir no sé, a Viviana y a María Eugenia, si nos pueden hacer un breve raconto, y lo podemos compartir con todos los compañeros y participantes de dónde acceder a estas herramientas. Así que, bien potente lo que plantearon, muchas gracias. Recuerden, hay algunas preguntas ya en el chat,
tenemos algunas preguntas acá, ahora cuando veo que Teresita y Beatriz culminen, hacemos una ronda de preguntas. También recuerdo que si estén interesados, hay un foro permanente abierto en la plataforma de UTU, que se tiene que escribir aquí en planeamiento. Bueno, le damos paso a Teresita Álvarez y bueno, también a Beatriz Santiago del Centro de Recursos para Estudiantes con Discapacidad Visual del Consejo de Educación Secundaria, también trabajando hace muchísimos años y con mucha tenacidad y compromiso por la educación inclusiva. Bueno, todos ustedes. ¿A quién se lo paso, Jorge? A Beatriz Santiago. Quien lo tenía... Viviana tenía la llama, tenés que pasar la llama. ¿A quién me dijiste que se lo pase? Beatriz Santiago. Beatriz. ¿No, Teresita? ¿Era así? Sí, Beatriz. Perfecto. Si querés puede empezar, no encuentro a Beatriz, correcto. Acá. Beatriz Santiago Ser, dice Daniel. Está en quinto o sexto lugar. Sí. ¿Me escuchan? No sé si ya tengo la posibilidad de compartir pantalla. ¿Se lo puede pasar la persona anterior a Beatriz, por favor? Si Viviana me comparte a mí. Bueno, como decía Jorge, nosotros pertenecemos al Centro de Recursos para Estudiantes con Discapacidad Visual. Hemos cumplido 12 años en el centro y nos vamos a concretar en las herramientas de trabajo con los estudiantes a través de la tecnología. Espera un poquito porque ya hice algo mal. Ya lo tenés, Beatriz. Bien, voy. Bueno, ahora tengo un problema técnico. Como les contaba, miren un poquito. Bueno, voy a pedir socorro. ¿Dónde está la presentación? Ahí. Entonces ahora que ponemos. Compartir. Perfecto. Vamos a ver así, desde acá, ¿viste? Ahí va, ahora sí. Ojo. Bien. Acá le va a poner. Sí. ¿Se ve? Perfecto. Está, disculpen la demora. Gracias. Bueno, está. Bien. Bueno, le voy a dejar la posta a Tere. Solo decirles que, como les estaba comentando, del centro apoyado a los estudiantes con discapacidad visual de educación media, tanto de UTU como de secundaria y colegios privados, a lo largo de estos años, y bueno, y con más motivo a lo largo de la cuarentena, ¿no? Y de esta emergencia sanitaria que nos tocó vivir este año. Bueno, Tere, te cedo la posta. Bueno, bárbaro, gracias. Gracias por este espacio. Me quedé un poco pensando en la app que mostró Vivi de Lazarillo. Nosotros en esta oportunidad no la íbamos a mostrar porque es una app que utilizamos para los estudiantes en la disciplina Orientación y Movilidad, que obviamente que es muy útil porque ellos pueden confirmar en el lugar que están transitando. Simplemente aclarar eso. Nosotros utilizamos la informática como obviamente una herramienta fundamental que facilita el acceso a la educación de nuestros estudiantes y prácticamente a todas las acciones a desarrollar en la sociedad actual, ¿no? Porque la consideramos un medio clave para la inclusión educativa y social. Siempre nos hacemos este tipo de preguntas, ¿no? Que obviamente la tecnología es una herramienta que facilita el acceso a la información y a la comunicación. Sí, obviamente que sí, que es una herramienta muy valiosa, pero también puede constituir una barrera de comunicación.
porque si nuestros estudiantes no conocen el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ahí empieza a formar una barrera. Nosotros tomamos un análisis desde el punto de vista del usuario, en el sentido de que detrás de la computadora somos todos iguales. Esto quiere decir que no importa cómo se haga uso de la herramienta, qué adaptaciones haya necesario hacer, el resultado es el mismo. La comunicación mediante el uso de las redes sociales, por vía de correo electrónico, el uso de Facebook, de Twitter, entre otras redes sociales que los estudiantes utilizan y todos utilizamos. Nosotros utilizamos muchísimo la producción de texto, los procesadores de texto, para nuestros estudiantes, obviamente. La siguiente, Bea. Nos parece importante conocer esta palabra que nosotros utilizamos muchísimo, que es tiflotecnología. Es una palabra específica que se utiliza en la educación a los estudiantes con baja visión o con ceguera, porque justamente tiflotecnología es una palabra compuesta que une las palabras tiflo, que quiere decir ciego, y tecnología. Constituye el conocimiento, las técnicas y los recursos para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación de las y los estudiantes ciegos o con baja visión. Pero también se hace extensivo a todos los estudiantes porque favorece la accesibilidad tecnológica. Es por eso que nosotros, si bien tratamos de conceptualizar desde dónde nos paramos para apoyar a nuestros estudiantes, mostrar que estas adaptaciones que nosotros utilizamos, apps y programas, pueden ser accesibles para todos los que lo quieran usar. La siguiente, vea. En pantalla lo que tenemos es específicamente un lector de pantalla. Si ustedes visualizan, la pantalla está en contraste, tiene un fondo negro, tiene los iconos grandes y pocos iconos. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea de fácil acceso. Todos los elementos que se consideran distractores, nosotros los sacamos del escritorio de la pantalla, dejándolo simplemente con aquellos iconos que a nosotros nos interesa que sea accesible llegar. Y lo estamos mostrando desde este programa, que es un lector de pantalla, que hace que al estudiante, mientras va recorriendo desde el teclado toda la pantalla, el lector le va leyendo cuál es el icono que va llegando. Si está en un procesador de texto, le va a leer, sea por palabra, sea por oración, y es un programa que es libre, es de fácil, se descarga sin ningún inconveniente, se instala muy sencillo, y para programarlo, para configurarlo, es también bien sencillo. Acá nosotros mostramos algunas de las opciones de configuración, para mostrarles simplemente que se configura todo, desde la voz, si lo queremos el teclado en braille, si queremos el teclado común, el ratón, o sea, todos los elementos que nosotros queremos configurar en favor de ese estudiante que lo está utilizando, nosotros los podemos configurar sin ninguna dificultad. Además, hay estudiantes ciegos que lo configuran ellos mismos, porque en realidad es súper accesible. La siguiente, vea. A modo de ejemplo, las opciones de voz, hay muchas opciones de voz, se gradúa la velocidad. Un estudiante o una persona, un usuario, que prefiere que le esté leyendo, al principio probablemente lo tenga que utilizar a una velocidad menor, y a medida que el oído se va educando en cuanto al sonido del lector, esa velocidad va aumentando.
siempre yo digo lo mismo, yo en realidad el lector lo tengo bastante lento, si se quiere, pero hay estudiantes que van a una velocidad tremenda y ellos lo escuchan perfectamente. Eso, ya les digo, es cuestión de cuánto más lo utilizamos. Y se puede configurar todo, el tono, el volumen, todo lo que a nosotros nos resulta mucho más accesible. Lo otro que también nosotros nos pareció importante compartir es la siguiente, vea. Un programa que es para digitación básica. Es muy importante, nosotros obviamente que lo potenciamos en nuestros estudiantes con ceguera y baja visión, pero es muy importante para cualquier persona que antes, o sea, como que se hacía mucho hincapié en esto, pero ahora está medio como en desuso, pero es importantísimo que se conozca todo el teclado. En este programa, que también se descarga sin ninguna complejidad, se instala igual, se llama Pequén Lee Todo. Este programa permite que uno pueda ir avanzando en diferentes ejercicios y el programa mismo va haciendo una autoevaluación. Tiene la particularidad de que aprendemos todo el teclado. Si este programa Pequén se enseña a edad temprana, ya el estudiante desde ahí comienza a incursionar en un montón de funciones que después le va a servir para o sea, cuando son chiquitos, hace que ellos puedan afianzarse en el uso de la computadora. Cuando son grandes, generalmente lo que más se usa es la parte de teclado, que tiene varias lecciones y se va complejizando a medida que se avanza. La siguiente, Beatriz, tiene, como les decía, tiene para conocer el teclado, prácticas, y que puede estar también en braille y aprenden el teclado en braille. Y le va hablando y además mostrando en pantalla. En la siguiente se nota que está el teclado coloreado con diferentes colores, que esto cuando lo enseñábamos digitación básica en soporte de papel, se coloreaba un teclado con esos colores, porque en realidad lo que está marcando es las columnas que tiene que pulsar cada dedo. Obviamente que utiliza la F y la J como guía en la fila guía, que es la segunda fila contando de la barra espacial hacia arriba. Lo que les comentaba es que uno puede ir avanzando porque ya el programa les va diciendo cómo le está yendo en cada una de las lecciones que va haciendo. Es importante tener presente que nosotros les enseñamos a los estudiantes el teclado de memoria y no necesitamos modificarlo porque siempre el teclado se debería aprender al tacto. Por tanto, no lo vamos a estar mirando, porque es muy importante acostumbrarnos a mirar hacia lo que vamos a copiar para posteriormente adquirir velocidad. Esto a veces nos cuesta darnos cuenta, pero si nosotros queremos ser veloces, y sobre todo cuando avanzan los estudiantes y necesitan hacer producciones de texto muy extenso o entregar informes o lo que sea, si han adquirido velocidad es mucho más importante. Por eso siempre se toma la fila guía y desde allí se maneja y se explora todo el teclado, es arriba, abajo, izquierda, derecha, con nociones topológicas, y cada dedo tiene sus teclas específicas para digitar. Eso hace que una vez que está internalizado todo el teclado, después lo único que están prestando atención es en el texto que van a copiar, lo estén escuchando, lo estén leyendo de otro lugar, y es mucho más sencillo. Si un estudiante
está copiando de un texto en braille, le va a facilitar porque con una mano va a tener la guía del teclado y con la otra va a leer. Si el teclado lo sabe de memoria, esto se puede hacer sencillamente. La siguiente vez. El otro que nos pareció oportuno comentar son determinadas apps que están en los celulares y que ayudan a, por ejemplo, la lectura de los billetes. Si uno tiene descargada esa app, se pasa el celular sobre el billete y ya va a decir cuál es, está obviamente poniendo que es moneda uruguaya, cuál es el billete que están leyendo. Esta lupa, la supervisión, la lupa lee textos y se puede poner contrastes que también facilita la lectura. La lupa y el supervisión mini también es otro ampliador con contraste. Se usa también la lupa y el microscopio, eso ya lo utilizan, no todos, pero sí puede ser muy útil cuando están en el laboratorio de química, por ejemplo. Después, el escáner de documentos le va a ir leyendo los documentos que tiene. Hay otras aplicaciones, pero ya Vivi mostró que si uno va leyendo, va escribiendo. La siguiente, vea. Y bueno, por acá nosotros tenemos la web, el Facebook y el correo electrónico, los cuales allí se pueden comunicar con nosotros. Las dudas que tengan siempre estamos respondiéndolas permanentemente, o sea que estamos abiertos para cualquier consulta o comentario o aporte que nos quieran hacer. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, Teresita y Beatriz, también bien clarito. Lo mismo le vamos a pedir también, capaz que está bueno que todas esas herramientas que estuvieron compartiendo, después si nos las pueden hacer llegar, me parece que está bueno que se difundan también, que se dé a conocer el tremendo laburo que vienen haciendo hace 12 años, que cumplieron el otro día, ¿verdad? Feliz cumpleaños al ser. 12 años, es un adolescente de educación inclusiva. Ahí Un está los adolescente. globos, mirá. Y veo que Viviana también estuvo compartiendo los diferentes links de todos los recursos que estuvieron presentando. Bien, tenemos algunas preguntas que las podemos hacer en general. En particular en el chat había una para para ustedes, Beatriz y Teresita. Esto, espero que pregunta Juan, ¿cómo podemos los docentes sensibilizarnos y formarnos en acceder a internships en el CERT? Así que arrancamos por esa, y después tenemos 3 más un poco más generales para todos los exponentes. Para Teresita y Beatriz, ¿cómo podemos los docentes sensibilizarnos para formarnos y acceder a lo que plantea el CERT? Nosotros realizamos varios cursos de formación y bueno, no sé, Tere, si tú querés hablar ahora. En este momento lo que estamos realizando, es un curso de educación inclusiva, pensando en la inclusión de estudiantes con discapacidad visual a través del DUA, y el sistema de lectoescritura braille, porque bueno, si bien nosotros utilizamos como centro de recursos todas las herramientas y los entornos digitales para nosotros son muy importantes, también fomentamos el sistema de lectoescritura braille en el entendido de que una persona tiene que tener un sistema de lectoescritura. Y bueno, para nuestros estudiantes, los que tienen baja visión y visión útil va a ser la tinta en el tamaño adecuado, pero para los estudiantes ciegos es el braille. Por eso, como centro de recursos, apostamos a todas las herramientas, entre ellas eso.
para postularse a los cursos del SER, ahora vamos a hacer más adelante un curso de NVDA. Bueno, es ser docente tanto de la UTU como de secundaria, está abierto a toda la ANEP, y bueno, y postularse y nada, ser seleccionado, porque tenemos también muchas postulaciones, y bueno, los cupos es como pasa con todos los cursos que hacemos, ¿verdad? No sé si por ahí va la contestación a la pregunta. Sí, en caso de que quieran alguna sensibilización específica, es comunicarse con nosotros y organizamos. Eso siempre estamos abiertos. Excelente, excelente. Ahí está el correo, centrorecursos@ces.edu.uy. Bueno, queda abierto ese canal. Bueno, una pregunta general, el que quiera responder, así motivamos un poco el intercambio, este ratito que nos queda. Nos llegó, ¿cómo ha sido el tránsito de los y las estudiantes en situación de discapacidad por las plataformas virtuales de enseñanza? Creo que se refiere a esta situación particular de emergencia sanitaria. Beatriz, Teresita, María Eugenia, Viviana, Daniel. ¿Tiene alguna reflexión? Yo me guardo para la tercera, Jorge. Te guardas para la tercera, perfecto. Sí, o sea, para nosotros esta situación de virtualidad obviamente que hubo que reacomodar y rediseñar y repensar el cómo, pero los estudiantes siempre nosotros estamos potenciando el uso de las tecnologías, porque obviamente es muy importante para la autonomía del estudiante como tal. Entonces teníamos un camino bastante hecho en relación al uso de las tecnologías, justamente porque nosotros apostamos a que no sea una barrera de comunicación. O sea que se solucionó perfectamente, no tuvimos mayor dificultad. La dificultad que se dio porque, bueno, en ese lugar de repente no había conectividad, pero no por el uso en sí de la tecnología. Bueno, en el caso de Cerezo, todos los contenidos, tenemos más de 4.000 contenidos que están en plataformas, en la página web. Y lo bueno que tienen es que por el tipo de accesibilidad con el cual los creamos, pueden ser compartidos en CREA, en Moodle, en cualquier lugar, en un foro, en un Facebook, redes sociales, WhatsApp, donde sea que los quieran compartir. Así que en realidad, para los estudiantes nuevos estamos tratando de que se empoderen de estos materiales y que aprendan a estudiar en ellos, pero trabajamos en línea, en todos los materiales de Cerezo están en línea. Bien. ¿Puedo decir algo, Jorge, con esto? Sí, Daniel, por favor. Sí, no tanto de lo que hacemos, el colectivo de tutores en general, no hemos incorporado este tipo de software y de propuesta y de mirada, y deberíamos hacerlo. Creo que acá hay que encontrarse, porque una propuesta muy inclusiva que tenemos no es tan inclusiva cuando miramos este tipo de cosas, ¿no? O sea, personas con ciertas discapacidades en las propuestas tradicionales de educación a distancia no acceden fácilmente. Entonces, creo que ahí hay que hacer encuentros, porque si no estamos planteando, sí, inclusión por un lado, territorial, por tiempo, por reclusión, por viaje, por lo que sea, pero no estamos incorporando estos otros colectivos que también hay que hacerlo. Creo que ahí hay que avanzar mucho cómo incorporamos nosotros, cómo nos ayornamos, porque si no tenemos una educación a distancia que es muy inclusiva para algunas cosas y excluyente para otras. Exacto, está muy buena tu reflexión, Daniel, cómo el uso de las tecnologías efectivamente genera procesos de educación inclusiva en el sentido que generen la accesibilidad suficiente para que todas y todos puedan participar y que no sea el instrumento una barrera más para el acceso. Creo que está buenísimo lo que trajeron las compañías de los centros de recursos, de cómo hay que ampliar
la palestra para que efectivamente todos y todos puedan acceder. Creo que me ven bien cortado, porque yo los veo cortados a ustedes, pero bueno, los movimientos robóticos no son intencionales. Yo Bien, veo a alguien que tenemos... cumple años y que le digo feliz cumpleaños de acá. Gracias. ¡Ah, cumpleaños Laura! ¡Feliz cumpleaños, Laura! Cumpleaños. Muchas gracias. Cumple, feliz cumple. Feliz cumpleaños. No sabíamos. No, no es necesario que lo supieran tampoco. Ah. Pero bueno, aquí estamos del otro lado de la pantalla. Está muchas festejando con gracias. todos nosotros, así que Claro, un lujo. estoy festejando con todos, en fiestita de cumpleaños, los convoqué así sorpresa. Pero bueno. Una torta virtual hacemos ahora. Ahí está. Ahí va. Ya que me dieron la palabra, la tomo, porque había levantado la mano, pero para retomar lo que habían dicho los compañeros y algunos intercambios que pudimos hacer con algunos colegas en el chat. En esto de que los webinarios, esto de cómo nos acompañamos nosotros que estamos cumpliendo una función educativa, algunos más directamente con los estudiantes en las aulas, en los talleres, otros con una función más indirecta como educadores, como alfabetizadores o como scriptos, o también equipos multidisciplinarios, capaz que en otro perfil más indirecto todavía. También aquí habemos coordinadores. Entonces, ¿cómo hacemos las sinergias para encontrarnos y esas brechas que existen, que se conviertan en puentes? Cómo cada uno de nosotros, secundaria, UTU, cada uno en nuestro lugar, vamos construyendo ese puente, y el puente no viene de un solo lado, sino como cada uno de nuestro lugar hacemos un puente para llegar al otro. Sea ese otro un profesional, no importa de cuál profesión, pero que estamos entre todos construyendo esa red para que los estudiantes puedan tener una trayectoria educativa continua, completa, y en nuestra función es que aprendan. Entonces, ¿cómo construimos entre todos esa red? Si cada uno de nosotros, de los que estamos acá nada más, ponemos un hilito y hacemos un nudito, esa red cada vez va a tener menos agujeritos y realmente va a ser más densa. Y eso es inclusión. Cómo trabajamos entre nosotros interinstitucionalmente e intrainstitucionalmente. Desde planeamiento, este es un pequeño aporte que hacemos con los webinars de acompañamiento, pero bueno, también trabajamos mucho en secundaria, con los compañeros del campus virtual. Creemos que esto de la inclusión es una responsabilidad de todos, y a poquito en lo que vamos haciendo, y pasándonos a veces información que está ahí, pero que hasta que no pasa por nuestro cuerpo, sigue siendo una información, es un dato más, nos lo tenemos que apropiar. Y eso es aprendizaje. Creo que estos encuentros nos permiten seguir pensando y seguir construyendo, seguir haciendo por el desarrollo de todos. Nada más que eso quería decir. Bien, buenísimo, una reflexión de Laura. Nos quedan dos preguntitas más para ir cerrando. Veo a Paulo Romero por ahí, le mando un abrazo gigante, otro gran constructor y luchador por una educación para todas y todos los compañeros del MIDES. Bueno, siguiente pregunta. Sobre los entornos digitales inclusivos, ¿cómo se gestionan y si se logra generar grupos con continuidad? Pregunta bien específica. ¿Quién se anima? Digan yo. Yo, pero no la entendí. O sea, yo puedo responderla, pero no entendí la pregunta. Si se logran generar grupos con continuidad en los entornos digitales. Sí, supongo que depende de la utilización de estrategias y rampas. Hace poco estábamos trabajando con María Eugenia, que es muy importante el sostener, y el sostener no se logra ni con una rampa, ni con ni con un dispositivo, se logra con trabajo docente. Y en cuanto a si la pregunta era en cuanto a lo técnico, y sí, los programas que mostramos tienen soporte. Sí, yo creo en particular que es a ver,
que es un desafío y esta situación tan particular que estamos viviendo, bueno, que se vivió con mayor intensidad a principio de año, nos debería arrojar, o por lo menos situar la reflexión de efectivamente cómo utilizamos todas las herramientas que están a nuestro alcance, un poco lo que traía Daniel en su exposición, y si efectivamente han generado un recorrido educativo significativo para los gurises, dónde estuvieron las barreras, y cómo potenciarlas de aquí en más, no solo para prever situaciones a futuro de emergencia sanitaria, sino para que efectivamente sean un canal más que favorezca el acceso a las propuestas, pero el acceso en términos de participación y de logro educativo, ¿no? Que no solo, está bueno esto que decís, Viviana, no solo hay que presentar las herramientas, sino hacer un uso que esté bueno y sea significativo para lo que decía Laura, ¿no? Efectivamente ocurra el aprendizaje. Jorge. Bien, última pregunta. Sí, Daniel. Cortito, en nuestra experiencia, una cosa muy obvia, nosotros teníamos 4 carreras y pasamos a tener el 17 de marzo, tener 54 centros con N carreras. ¿A quiénes les fue mejor y a quiénes les fueron peor? Los que tenían formación en tutoría virtual tuvieron resultados inmediatos y muy buenos, y los que no tenían formación previa o les costó mucho o no pudieron o tuvieron muy malos resultados. Eso evidencia que tutorear procesos a distancia con cualquier tipo de población tiene una característica propia, una dinámica propia y un saber propio, ¿sí? Que no lo garantiza una formación, pero sí da una base con más seguridad de relativo éxito de proceso. Y lo otro es que no todo se resuelve por el lado docente, de tarea docente, sino mucho de la tarea docente del tutor pasa a ser el acompañamiento, el seguimiento, acompañamiento con cercanía real, y eso lleva otros tiempos que no la tenían los docentes presenciales, ¿sí? Entonces, no solamente no tenían la formación, sino no tenían los tiempos que normalmente se intenta darle a los tutores virtuales. Entonces, bueno, entraron a la cancha a rengo de las 2 piernas, digamos, ¿no? Entraron a jugar con muchas dificultades. Muchos lograron igual grandes resultados, pero si no apostamos a la formación en tutoría virtual, que no está centrado para nada en el uso del instrumento, o sea, la centralidad es la didáctica virtual, cómo acompañar procesos, cuál es el rol docente en un aula virtual, y muy secundariamente cómo se usa un software u otro, muy secundariamente. Si no logramos eso, no vamos a lograr resultados. Podemos lograr, sí, universalizar el uso de tecnología. Ahora, la calidad de todo eso va a estar muy en cuestión. Bien, clarito, Daniel, una reflexión. Jorge, bien interesante que nos merecemos esta reflexión. Sí, Vivian. No, que quería decir que en cuanto, comparto 100% lo que dice Daniel, y en esta pandemia lo que pasó es que los docentes que nunca habían utilizado plataforma intentaron hacer lo mismo que hacían en presencial en una plataforma, y es absolutamente distinto. Y que el CES cuenta en este momento con un curso que dicta EDITIC, que se llama Del aula al espacio digital, donde se forma realmente a los tutores para trabajar en línea, que está muy bueno el curso. Que no tiene que ver con ese trasvase. Sí, yo, si me permitís, Jorge, ¿sí? Pensando en la pregunta que hizo el compañero, y también en esto de lo que entendí, y cuáles son mis implicancias como docente, ¿no? Lo que a mí más me preocupó en primera instancia fue cómo hacer un vínculo pedagógico, porque sin vínculo, no importa cuáles sean las tecnologías, ni siquiera si estoy o no encerrada entre 4 paredes con ellos, cómo construir ese vínculo. Y sí, yo venía trabajando y no fue un obstáculo en mi caso, pero tuve que rediseñar un curso en una semana, pero mi prioridad primera fue cómo construir un vínculo pedagógico con un grupo de estudiantes que no les había visto jamás la cara. Porque en esa situación como docente me encontré. Y después de
o en simultáneo, no fue uno primero y otro después, pero mi primer objetivo fue construir el vínculo. Cuando empezamos con esa construcción del vínculo, la excusa era el aprendizaje. A mí ya se me acabó el semestre porque mi asignatura es semestral. Y la verdad que perdí menos estudiantes en esto que de la otra manera. Sí, le dediqué muchísimo tiempo. Se puede decir, alguno hasta me dijo que era acosadora porque los seguía para que no se perdiera. Pero fue mucho el trabajo que dice Daniel del tiempo de la comunicación. Y por suerte yo con los adscriptos tuve un ida y vuelta continuo. Entonces, en eso de cómo sostenemos el vínculo sí, obviamente que yo soy la primera con respecto a la asignatura, pero el vínculo también está en lo que pueden sostener otros perfiles para que los estudiantes sientan que es relevante su presencia, su participación, su estar del otro lado. Eso que decimos de el deseo de aprender. Y que para ellos, esto de tampoco estar, fue complejo. Entonces, ¿cómo sentir que estamos todos juntos por algo, en un espacio más ampliado, mediados por pantalla? No es lo mismo. Y a los que nos toca estar permanentemente del otro lado de la pantalla, la verdad que es muy complejo. Entonces, es fundamental eso que le llamamos el vínculo, y que no es solamente el contenido, es muchísimo más que el contenido. ¿Cómo estás? ¿En qué estás? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué deseas? Y la excusa es eso que nosotros estamos diciendo de entender. Y ahí realmente los procesos son diferentes. Entonces, ¿cómo lo sostenemos? Y creo que vuelvo a lo mismo. No es responsabilidad de cada uno de los docentes, y sí es responsabilidad de cada uno de los docentes. Pero por suerte, en media, en cada uno de los grupos somos varios. Empecemos a mirar a quienes tenemos en los costados para sostener a cada uno de los grupos. Volvamos a lo que decía Teresita, como estudiante, o sea, un colega funcionario. Creo que eso es lo que sostiene y nos sostiene y nos hace humanos. No. Bien, buenísimo. Bueno, se nos llegó la hora, se están despidiendo por el chat sus compañeros y compañeras, hay que retomar las actividades. Nos queda una pregunta colgada, pero la trasladaremos a la plataforma y seguiremos intercambiando por allí. Los invitamos a los que quieran sumarse al foro. Y bueno, va a estar colgada por varios medios la charla de hoy. Agradecerles a los expositores el tiempo y vuestra dedicación, a quienes participaron también darles muchas gracias, les mandamos un gran abrazo virtual y les llegará la convocatoria para el próximo webinar y nos seguiremos encontrando porque la educación inclusiva es un camino en permanente construcción. Un abrazo grande, cuídense del frío y de la lluvia que se viene. Chao. Cuídense. Chao. Chao, que pasen bien. Chao.